Yo le dije, Carmen, se llama el chico, ay, hola, yo no voy por allá. Usted sí, siempre, y cuando el misterio no vamos a ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ahí, ¿cierto? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, Buenas sí, tardes. señora. Buenas Tardes. Al inicio me perdí de algo. Es el inicio, ahora. Gracias. Cortes comerciales. Yo no quiero que cuando rayen. Aquí donde me salió una cosa verde. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Profe, se ve un cuadro negro. Se dice cuando. Dile que ya ahorita. Y un cuadro. Sí, ya un momentico. Sí. Profe, oiga, me sale la diapositiva. Profe, Ya, chicos. Buenos días, profe. Buenas tardes. profe, es que a mí no me sale, a mí Profe, no me se sale ve la borroso. Profe, eso se ve muy borroso. Profe, no me sale la diapositiva. ¿Son todos o, o unos pocos? ¿Son todos? Faltan hartos. Profe, se ve muy borroso. A mí no me sale la diapositiva. Un poco. Profesora, una pregunta. Bueno. ¿Qué pregunta? ¿Ya? ¿Qué pregunta? Conexión internet inestable. Profe, sí decidió mi taller número 4. Sí, señora. Chicos, hay mucho ruido. ¿Qué pasa? Profe, están Profe, ya diciendo no se en el ve la chat que no se diapositiva. ve. Vamos a ver. Chicos, ¿ya? ¿Ya pueden verla? No, señora, No puedo. Profe, se ve todo en negro. se ve todo en negro. Listo, profe, yo Listo, ya. profe, ya. ¿Ya? ¿Hay que tomar apuntes de algo? Sí, señor, tenemos que tomar apuntes, tienen que tomar apuntes. Bueno, si ven todo ya, ¿cierto? La imagen, chicos. ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora, sí, Señora. Si cierren el micrófono, chicos, por favor. Quiero completo silencio y acuérdense que estoy evaluando actitudinal y convivencial, ¿sí? Para el segundo periodo, ya saben.
Entonces necesito eso. Entonces iniciamos, chicos, con lo que después de haber visto la reforma y la contrarreforma, entonces hubieron cambios en la parte cultural, ¿sí? Después de esa reforma y contrarreforma. Por eso hoy el tema, vamos a ver la cultura medieval, ¿sí? Cultura medieval quiere decir edad media, ¿sí? Que les he explicado siempre cuando hablamos medieval, quiere decir edad media. Entonces vamos a ver la cultura que se dio a partir de la edad media, después de la reforma y la contrarreforma. Bueno, decimos entonces que bueno, decimos entonces muy borroso. la... Borroso. No puedo hacer acá nada. Bueno, que me ve borroso. Bueno, entonces decimos que la cultura medieval se entiende por cultura medieval al conjunto de las manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizaron... Buenas tardes. Buenas tardes. Que caracterizaron al periodo... Buenas tardes, profe. Que caracterizaron al periodo histórico denominado Edad Media o Medioevo. Lo que les está explicando. Profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces son manifestaciones, ¿sí? Sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizaron al periodo histórico occidental denominado Edad Media o Medievo. Entonces, los cambios que se surgieron a partir de la reforma y la contrarreforma dieron paso a lo que nosotros conocemos la cultura medieval, ¿sí? Y esta cultura medieval se da por un conjunto de manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizaron ese periodo, denominado Edad Media. Dicho periodo tuvo lugar entre los siglos V y XV, y se supone la transición entre la Edad Antigua, el Renacimiento y la Edad Moderna. Tenemos entonces el arte medieval. Se conoce como arte medieval a una época en la historia del arte, que se desarrolló durante largo tiempo por una gran extensión de espacio. Durante la Edad Media, la cual abarca desde el siglo X al siglo XV, representa más de un milenio de este tipo de arte, empleado en regiones de África, del Norte y Europa, y el Medio Oriente. Es por ello que el arte medieval está considerado como una de las épocas más extendidas de la historia del arte, originando dos grandes periodos culturales, ¿sí? El románico y el gótico. Entonces, vuelvo y repito, en esa época sí se desarrolló en la historia del arte durante la época medieval. Más que todo fue un gran espacio, un gran periodo de este arte de la Edad Media. Dice que abarca el del siglo XV, desde el siglo X al siglo XV, ¿sí? Más que todo en la región de África del Norte, Europa y el Medio Oriente, donde se desarrolló este tipo de arte medieval. Este tipo de arte medieval dio como resultado dos grandes periodos culturales, el románico y el gótico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El arte románico va desde el siglo X al siglo X al siglo XII, ¿sí? Dice, su nombre proviene de la vinculación con tradiciones romanas. Este arte es principalmente arquitectónico y se caracteriza por usar formas geométricas puras, de escasa luz, y por emplear la piedra como principal materia de construcción.
Prevalecen las construcciones de carácter religioso, como las iglesias, de peregrinación y los monasterios. Se impuso una fachada con 2 torres y el campanario de escultura monumental que complementaba las formas arquitectónicas. Se usaban pinturas para cubrir las bóvedas. Estas tenían intención educativa, pues instruía a los creyentes en la fe. Los monasterios se organizaron en torno a un patio central apoyados en columnas con diseños de animales y vegetales. Alrededor de eso se ubicaban las dependencias. Entonces, este arte romántico lo tomaron de los griegos y de los romanos, por eso se llama así románico, porque ellos tomaron las estructuras, las construcciones, más que todo de carácter religioso. Todas las construcciones, pinturas, ¿sí? La parte arquitectónica está basada principalmente en las iglesias, ¿sí? Lo primero que hicieron fue principalmente eso, así como la iglesia de, se llama esta, bueno, ahorita no me acuerdo, bueno, la Capilla Sistina, ¿sí? En esa Capilla Sistina todo el arte, la bóveda, que quiere decir que es la parte más alta de la iglesia, ¿no? Estaba conformada por diferentes figuras, ¿sí? Más que todo de animales, más que todo están dadas a las figuras religiosas, ¿sí? Se pintaban figuras religiosas en la parte de las iglesias, más que todo en la parte de la bóveda. La bóveda viene a ser la parte más alta de la iglesia, eso la llamaban bóveda. Y así, y también las fachadas de algunas casas, ¿sí? O monasterios, están dadas siempre a la pintura de, ¿sí? O diseños de animales y vegetales. Y dentro de ellas, ¿sí? Alrededor de esas casas, bueno, estaba más que todo rodeada por dependencias, o sea, habitaciones principalmente. O sea que en las casas, el patio, en el centro del patio había como una fuente y alrededor de esa fuente estaban las demás habitaciones. Entonces, de esa forma configuraban las estructuras o las construcciones del arte románico. En segundo lugar tenemos el arte gótico, va de los siglos XII al siglo XVI. Es la expresión artística de una sociedad urbana, o sea que todo era urbano, o sea, en las grandes ciudades. La arquitectura gótica se caracterizó por elevar la altura de las fachadas. Esa altura de la fachada, van a observar si alcanzan a ver, ¿sí? Las fachadas con glavetes. Ese glavete son remate triangular. Aquí los tenemos, vean. Yo les estoy señalando, no sé si alcanzan a ver. Esos son los glavetes que van a encontrar en las diferentes iglesias medievales que hoy actualmente existen en muchos países. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos los glavetes, que es un remate triangular, una forma triangular. Bueno, los rosetones son las ventanas circulares. Ahí van a observar cómo voy a mostrar, vienen a ser las ventanas circulares. Eso se llama los resetones. ¿Sí? Esta parte son los resetones. Y también vamos a encontrar galerías de estatuas por usar como elementos constructivos al arco apuntado y la bóveda. Entonces, las galerías eran los pasillos que encontramos dentro de lo que corresponde las capillas, o sea, las grandes catedrales, ¿sí? Eso es lo que llamamos galerías. Estos atributos permitieron incorporar grandes ventanales adornados por vidrierías para permitir el paso de la luz de Dios y crear la sensación de estar en un espacio espiritual o celestial. Entonces, la parte
de vidrierías, adornos vidrierías, ahí van a observar los diferentes figuras que tiene el vidrio, ¿sí? Para dar espacio a la luz, ¿sí? De Dios y crear una sensación de estar en un espacio espiritual o celestial. Entonces, por eso, de esa manera, fueron elaborando cada espacio, ¿no? No la oscuridad, sino la luz, ¿sí? Que entrara la luz, que era de Dios, según ellos, ¿no? Y también la sensación de estar en un espacio espiritual o celestial. Sus temas favoritos fueron María con el niño, la vida de los santos, la obra salvadora de Cristo y numerosas escenas bíblicas. Se caracterizó por utilizar los retablos de madera policromada, o sea que también fuera de la piedra, utilizaron por último los retablos de la madera. Sí, o sea, utilizaron también la madera para la elaboración de las grandes capillas o grandes catedrales. Bueno. Bueno, después entonces, después de ver la parte del arte, de la cultura, ¿sí? En la Edad Media, lo que fueron el arte gótico y el arte románico, entonces también aparece dentro de la cultura medieval, aparecen las universidades, ¿sí? O sea que fue un proceso, ¿no? Entonces, vamos entonces. Bueno, entonces vamos a ver lo que son las universidades. Después vuelvo y repito, de la cultura, del arte medieval, ¿sí? Junto con ellos nace las universidades. La aparición de las universidades. Bueno, la aparición de las universidades a partir del siglo XII aparecen de las escuelas episcopales. Sí, o sea, las escuelas, la mayoría de las escuelas en la Edad Media estaban ¿no? Dadas o manejadas por la parte papal, o sea, la parte del clero, por eso se le llama episcopales. Y ahí entonces creadas para elevar el nivel educativo del clero. Se desprendieron las universidades, una variante intelectual de las múltiples corporaciones que se desarrollaron en el ámbito urbano y en la que se asociaban maestros y estudiantes. Entonces, a la par de las escuelas, ¿sí? Terminada la parte escolar, ¿sí? Entonces se desprendieron ahí las universidades. Una parte intelectual, y ahí más que todo se desarrolló en la parte urbana, y era más que todo maestros y estudiantes, ¿sí? Y estos maestros y estudiantes pues estaban su iniciación, su base de la educación era religiosa principalmente. Entonces las universidades estuvieron sujetas a la autoridad eclesiástica, o sea, eran manejadas por los eclesiásticos, o sea, por el Papa principalmente. Pero paulatinamente lograron escapar del dominio de las autoridades urbanas, o sea, de los obispos y del propio Papa, de quienes lograron libertades y privilegios y la concesión de autonomía. O sea que la universidad estaba sujeta al clero, pero más tarde lograron escapar del dominio, o sea que dejaron a un lado, ¿sí? Las autoridades urbanas, obispos y el propio Papa, y lograron sus libertades y privilegios y la conexión de una autonomía propia, ¿sí? Propia para su pénsul. No sería manejada directamente por
el Papa, sino por personas particulares principalmente. Tenemos ahora el papado. Intentó poner las universidades bajo su autoridad nombrando a su fundador, a un fundador legal y protector con unos claros objetivos. O sea que el Papa, ¿sí? Como fundador, ¿sí? de las universidades, optó por nombrar una persona, ¿sí? Él mismo nombraba una persona, ¿sí? O sea, el fundador, el iniciador, como el director de esas universidades, ¿sí? Pero con una legalidad y una protección y con unos claros objetivos. Estos claros objetivos fueron fortalecer la ortodoxia y con ello su propia posición frente a las amenazas de su autoridad, órdenes religiosas, herejes o el emperador. O sea, fortalecer más la Iglesia Católica, ¿sí? Fortalecer, o sea, lo que nosotros llamamos la contrarreforma, ¿sí? Como lo vimos la clase pasada, ¿sí? La contrarreforma para hacer frente a las amenazas de órdenes religiosas, herejes o el emperador. Proveer personas para su servicio. O sea, que todas las personas que tuvieran su servicio tendrían la autoridad del Papa, ¿no? De manejarlos a esas personas, a su servicio. O sea, así como hacemos, como dijera así, un ejemplo, ¿no? Que está el dueño de la empresa y el dueño de la empresa es el que maneja el personal, ¿no? A su servicio. Emplear la universidad como un medio de difusión de los decretos pontíficos. Cuando hablamos de decretos pontíficos, estamos hablando de las diferentes leyes, ¿sí? Decretos establecidos dentro del papado. Tenían que obedecer según los requisitos, protocolos dentro de esos decretos pontíficos. Así como nosotros tenemos la Constitución Política de Colombia, que hay una serie de decretos, la universidad tenía que seguir también algunos decretos, artículos. Así pasa hoy actualmente, ¿no? Que las universidades tienen su propio pénsul, sus propias normas, ¿sí? Su propio, así como en el colegio, su manual de convivencia a seguir. Entonces así impusieron el papado las diversas universidades. La mujer era considerada como un ser inferior, no tenía derecho a la educación y trabajaba en labores agrarias. Usted sabe muy bien que durante la Edad Antigua, la Edad Media y todavía empezando la Edad Moderna, la mujer no tenía los derechos que hoy tenemos, ¿sí? Las mujeres, ¿sí? Ellos no tenían educación, solamente se dedicaban a labores agrarias principalmente y a las labores textiles. Tenemos ahora la vida cotidiana en el medievo. ¿Cómo era la vida de los habitantes urbanos y de las zonas rurales de la Edad Media en Europa? Entonces decimos que la sociedad medieval fue una sociedad rural, por lo menos hasta el siglo XIII. Las familias campesinas vivían en casas de un solo piso y de una sola habitación, donde se nacía, se dormía, se cocinaba y se moría, ¿sí? O sea, eran unas casas muy sencillas, de un solo piso, o sea, de una sola habitación. Allí nacían, dormían, se cocinaba y se moría. La vivienda señorial, por el contrario, era el castillo, o sea, yo estoy hablando de la parte ya urbana, ¿sí? En los castillos era muy diferente, ¿sí? Bueno, con el auge urbano apareció un nuevo tipo de vivienda, más amplia, de 2 pisos y con varias habitaciones, ¿sí? A continuación, se describen algunos aspectos de la vida cotidiana. Entonces, en cuanto a la vida cotidiana en la sociedad medieval, era más que todo hasta el siglo XIII fue rural. Las familias campesinas vivían en casas de un solo piso, y de una sola habitación. Allí nacían, se dormían, se comía, ¿sí? Y se morían las personas. En la vivienda señorial fue muy contrario, era el castillo. Con el auge urbano apareció un nuevo tipo de vivienda, más amplia, de 2 pisos y con varias habitaciones, ¿ya?
Bueno, entonces decimos que a continuación se describen algunos aspectos de la vida cotidiana. El alimento por excelencia era el pan, que complementaba la dieta campesina. El consumo del cerdo se reservaba para el mes de diciembre. Los sectores más ricos tenían una dieta más variada. Sí, o sea que ya eran frutas, eran verduras, hortalizas, para las personas más ricas, o sea, los sectores más ricos. Y el pan era por excelencia el complemento de la dieta campesina. El cerdo, pues, solamente se consumía en el mes de diciembre, ¿no? O sea, que ellos tenían la tradición de lo que es Navidad y el Año Nuevo. Y los sectores más ricos tenían una dieta más variada. Y cuando decía variada, pues eran sus carnecitas, su pollo, sus verduras, sus hortalizas, frutas, etc. El vestido era un elemento de prestigio de cada categoría social. Portaba un vestido de acuerdo a su posición económica, o sea, el vestido, sí, el vestuario, sí, se seguía una categoría, ¿no?, social, de que si eran de clase media, alta, baja, entonces también tenían su vestuario, ¿no? Bueno. También hablábamos de los atuendos, se enriquecieron con colores y ornamentos como sombreros, guantes, pieles, joyas y la aparición de ropa interior. ¿Sí? Entonces aparece la ropa interior. Aquí hago una anécdota. Ustedes saben muy bien y han visto que siempre los grandes de la corte, o sea, los monarcas, ¿sí?, los nobles utilizan una peluca, ¿sí? La utilizaron siempre, debido a que la suciedad de ellos eran muy cochinos, sucios, no tenían alcantarillado, no había agua, entonces la suciedad les hizo tener piojos, ¿sí?, en la cabeza, y entonces debido a eso optaron por utilizar las pelucas. Por eso ustedes en cualquier película que vean en la Edad Media, ¿sí?, van a encontrar a las personas, los hombres más que todo, con esas pelucas, ¿sí?, para evitar el contagio de los piojos. Eran bastante, entonces optaron por las pelucas, ¿no? Bueno, tenemos ahora la muerte. Era asumida con resignación. La expectativa de vida era de 25 años. Las personas morían por malas prácticas higiénicas, la pobreza, las hambrunas, las continuas pestes, la violencia y los partos. Y se rendían culto a los santos y realizaban peregrinaciones a lugares religiosos. Explico esto. Entonces, la expectativa de vida era de 25 años. La mayor parte de la población duraba hasta 25 años, ¿sí? Por las malas prácticas higiénicas. Eran cochinos, no se bañaban, no había agua. Y eso produjo entonces también a las continuas pestes, como la peste negra, que ustedes han escuchado, sobre la peste negra. Y la pobreza y la hambruna, pues, da también uno de los causas para la corta vida de las personas en ese entonces. Y también morían mucho de partos, ¿no?, y de violencia. Y le rendía culto a los santos y realizaban peregrinaciones a lugares religiosos. Bueno, aquí van a observar entonces el link que corresponde al video que les coloqué sobre la cultura y el arte de la Edad Media, ¿sí? Y ahí van a observar la guía número 5, que dice que fue la cultura medieval, describe los dos grandes periodos del arte medieval y enumera algunos aspectos que describan la condición de la mujer en la sociedad actual. Profe, qué pena, esta clase queda grabada, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y las diapositivas las subes a Edmodo? Sí, también.
Sí, señora. Gracias. Bueno, Profe, ¿cuál es el código? ¿cómo, chicos? No lo entiendo. Bueno, ¿Cuál es el código? no, ¿cuál código? Ahí aparece en el modo, chicos. Yo ahorita no lo tengo. Bueno, entonces, algunas preguntitas muy sencillas. ¿Cuáles fueron los dos movimientos artísticos en la Edad Media? Muy sencillo. ¿Quién me contesta? ¿Quién me dice, chicos? ¿Ah? ¿Los dos qué? Los movimientos artísticos que se llevó a cabo en la Edad Media. El arte. El capitalismo. No, señor. Muerte. Profe, el arte, por así decirlo, digamos, la pintura. ¿Cuáles serían? El arte que Paleocristiano. Ah, románico y el arte que gótico. ¿Sí ven? Gótico y el Gótico. ¿el qué? Románico. Románico. Románico porque Islámico. ellos tomaron Románico. sí, de Roma el arte y lo impusieron en esas estructuras, edificaciones. Y el gótico también, ¿no? Que tiene figuras bastante llamativas, ¿no? Bueno. Profe, el arte románico. El arte románico y el arte gótico. Sí, señora. Los dos movimientos que se dieron durante la Edad Media, ¿sí? En Y Europa esos dos Occidental, movimientos, la cristianidad latina. sí, ajá, Se basaban en las expresiones de, o sea, que tenían los romanos, digamos, para representar a los dioses. Por ejemplo, todas esas estatuas que hicieron, ajá. por ejemplo, la del hombre pensante, si no me equivoco, fue realizado durante esa época de tiempo. Ajá, sí, señora. O sea, Entonces, bastante sí, profundo. esas figuras están dadas al arte religioso, sí, se da más que todo para eso, ¿no? Y en acorde y asociación de eso aparece que las universidades, que fueron creadas por el Papa, ¿sí? Y ahí entonces aparece una serie de circunstancias donde el Papa nombra al fundador de las universidades, ¿sí? Más que todo para ¿sí? Dada la educación para los cleros, ¿sí? O sea, para los estudiantes que fueran a estudiar la parte del clero, o sea, el papado, sacerdotes, obispos, arzobispos. Entonces, por eso se inició o se fundaron las universidades, ¿no? Con sentido religioso principalmente. ¿Ya? Señora. ¿Sí? Chicos, voy a llamar rápido a lista y me contestan, por favor. Rápido porque el tiempo ya se acabó. Listo, sí, señora. María José. Presente. Bueno. Bernal, Nicolás. Presente. Castillo. Castro. Presente. Cifuentes. Presente. Presente. Profe. Cuellar, Sarita. Presente. Escobar. Espitia. Farías. presente. Flores. Gil. Presente. González. Lisset. Presente. Guerrero. Presente. López. Allison. Lugo. Presente. Martínez Julián. Presente. Medina. Presente. Moreno Nicolás. Moreno Luisa. Presente. Muñoz Carol. Presente. Nicolás Muñoz. Aquí estoy, profe. Presente. Ajá. Navarro. Plazas.
Quintero, Restrepo, Presente. Rodríguez Kevin, Presente, profe. Saavedra, Presente. Sánchez, Presente. Presente. queda tras la línea, Presente. Vargas Jiménez, Vela, Vera, Profe, Vela. Presente, profe, presente. Profe, es que Vela tiene el micrófono dañado, pero sí está ahí. Vera, Presente. Zapata, Zapata, por ahí la vi, ¿dónde está? Restrepo. Restrepo está, Sí, señora, aquí. Zapata, Alvin, ¿sí se encuentra? Presente. Bueno. Apaguen las Chicos, cámaras. nos vemos, que estén muy bien, que descansen y hagan las Chao, cosas. profe. Chao, profe. Gracias por su colaboración. Profe. Chao. De nada, profe, chao. Chao, chao. Luego, profe. Chao. Hasta la próxima. Bueno, chicos. Te tomó lista que te estaba. Todos se están yendo.